Escuela Dominical de Niños. Personajes bíblicos. Nos corresponde aprender de Moisés. Hola niños, el día de hoy Dios nos dio una nueva oportunidad para poder aprender de su palabra y seguimos con el estudio de personajes bíblicos. Hoy vamos a estudiar a aquel que abrió el Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos de Dios. Él es Moisés. Su primera aparición en la palabra es en el libro de Éxodo. Aquí él aparece luego de que José junto a sus hermanos ya fallecieron. Recordemos que José fue hijo de Jacob y él liberó a Egipto de la hambruna y el rey que estaba en ese entonces también había fallecido. Había un nuevo rey y este rey estaba asustado, estaba muy preocupado porque los descendientes de Israel estaban aumentando en número y este rey pensaba que si aumentaban en número el pueblo de Israel podían en cualquier momento tener guerra con ellos y que se unían a un pueblo que estaba en enemistad con el pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué hizo este rey? Tomó medidas. Le aumentó los impuestos al pueblo de Israel, también los puso bajo esclavitud y les dijo a las parteras que si nacían hijos varones, ellas tenían que matarlos. Pero las parteras, como temían a Dios, ellas no les hicieron caso. Y este rey dijo, bueno, entonces si es que nacen hijos varones, cuando nazcan tienen que echarlos al río. Pero hubo un varón, descendiente de Leví, que junto a su esposa tuvieron a un niño. Y esta mujer, cuando cumplió su bebé 3 meses y ya se dio cuenta que no podía esconderlo más, lo puso en una canasta y lo echó en el río. Y este niño fue encontrado por la hija del faraón y le puso Moisés, porque en el hebreo, que se pronuncia Moshe, significa sacado de las aguas. Y así fue como Moisés se crió dentro de la cultura egipcia. La hija del faraón lo crió y fue enseñado él con toda sabiduría egipcia, en buena palabra y en obras. Él fue un hombre muy educado, pero que cuando él creció, él quiso visitar un día a sus hermanos hebreos, cuando cumplió 40 años. Él los fue a visitar y se dio cuenta que había un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Él quiso tomar justicia por su propia cuenta, algo que estuvo mal, porque la justicia que él consideró buena fue matar a este egipcio. Él lo escondió para esconder esta maldad y al día siguiente él estaba caminando también por el pueblo con sus hermanos hebreos y vio que habían 2 de ellos que estaban discutiendo. Él quiso hacer que hicieran las paces, que dejaran de reñir, pero uno de ellos les contestó si es que acaso él lo iba a matar igual como lo hizo con el egipcio. Y aquí Moisés se dio cuenta de que eso que él había hecho el día anterior ya era conocido por sus hermanos y por los hebreos. Así que él huyó de ahí y se fue a otra tierra, a la tierra de Madián, donde él conoció a su esposa Séfora. Y junto a ella tuvieron 2 hijos, a Gersón y a Eliezer. Y pasados 40 años, él un día estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y él iba en el desierto y subió a un monte, al monte de Horeb. Y en ese lugar él vio que había una zarza que estaba ardiendo y tuvo curiosidad, así que él se acercó y al encontrarse ahí, él escuchó la voz y vio al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dijo que él era el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, y que él quería que él libertara al pueblo de al pueblo hebreo de los egipcios, porque él había visto toda la esclavitud que ellos estaban pasando y los gemidos y oraciones que estaban haciendo los israelitas al Señor. Entonces Moisés, al escuchar eso, se atemorizó. Él se vio su propia condición. Quizás recordó sus pecados, vio sus habilidades, tal vez sus flaquezas, y le dijo, pero Dios, ¿cómo yo voy a ir ante el faraón y voy a libertar a los israelitas de los egipcios? Él pensó que él no podía, pero Dios le dijo, ve porque yo estoy contigo. Y aquí comenzó una travesía y un desafío grande para Moisés, porque él tuvo que ser líder de los israelitas. Pero antes de llegar a ser un líder de ellos, tenía que libertarlos de los egipcios. Y fue una ardua tarea, porque el faraón no quería que se fueran. Y él tenía un corazón endurecido, dice la palabra. Y a causa de eso, Dios envió 10 plagas hasta que el corazón de el faraón
pudo conceder que ellos se alejaran de los egipcios. Y llegó el día en que ellos pudieron retirarse de ese lugar y al enfrentarse al Mar Rojo, ellos acamparon ahí, pero vieron que el faraón junto a su ejército egipcio se venían acercando y ellos se vieron atrapados. Acá los israelitas tenían que poner a cuesta su fe, a prueba su fe. Tenían que ellos creer con todo su corazón lo que Dios podía hacer, porque Dios sabemos que es un Dios de lo imposible. Pero ellos con sus propios ojos veían que estaba el mar y por el otro lado venían los egipcios. Pero estos israelitas empezaron a clamar a Jehová y también empezaron a hablarle a Moisés y ellos empezaron a recordar toda su comodidad. Si bien ellos estaban bajo esclavitud, se sentían cómodos en la tierra que estaban antes, en la tierra de Egipto. Y ellos les empezaron a decir, ¿y por qué no nos dejaste allá? Estábamos mejor antes. Pero como Moisés estaba siendo guiado por Dios y él estaba con toda la paz del Señor, él les dijo que Dios los iba a salvar de todo eso y nunca más iban a ver a los egipcios, iban a lograr pasar el mar. Y Moisés levanta su vara, pone su mano sobre el mar y el mar se abre. Cuando ellos van avanzando y viene el ejército del faraón detrás, logran atravesar el mar los israelitas y el mar vuelve con toda su fuerza al lugar en el que se encontraba anteriormente, antes de que se haya abierto el mar, y el faraón y todo su ejército quedan en el mar. Acá ellos pudieron ver cosas imposibles y grandes que Dios pudo hacer. Hoy en día quizás nosotros no nos imaginamos aquello o nos cuesta imaginarlo, pero en ese entonces Dios hacía cosas muy muy grandes, sorprendentes con su naturaleza. Y este pueblo de Israel logró pasar, pero acá la tarea de Moisés aún no estaba finalizada. Él tuvo que tener mucha paciencia. Él fue un líder de los israelitas que tuvo que poner a prueba su carácter, tuvo que menguar, tuvo que depender mucho del Señor. Y ellos tuvieron que estar 40 años en el desierto, un tiempo muy largo en el que él tuvo que ser intercesor de los israelitas ante Dios. Él tuvo que orar, tuvo que clamar, tuvo que ser un portavoz de su voz ante el Señor. Y en ese entonces Moisés tuvo que escuchar todos los reclamos de los israelitas porque ellos reclamaban porque tenían hambre, porque tenían frío, porque tenían sed. Y Dios también a través de Moisés les enseñó cómo debían vivir. Moisés fue un hombre de Dios que recibió los mandamientos de parte de Dios. Y estos mandamientos no solamente son los 10 que podemos conocer, que son aquellos que enseñan cómo tiene que ser nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros padres, sino que también Moisés recibió mandamientos de la vida diaria de que tenían que vivir y comportarse los israelitas, cómo tenían que tratar a los deudores, cómo arar la tierra y cosas muy prácticas. Pero en ese entonces Dios les enseñó a vivir y Moisés tuvo una ardua tarea. ¿Nosotros qué podemos aprender de él? Podemos aprender que Dios no mira nuestra condición para que podamos recibir su llamado y cumplir la misión y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si bien nuestro propósito se encuentra descrito en la palabra, que somos mensajeros de su evangelio, somos portavoces de su voz, nosotros somos encomendados a llevar luz y ser luz dentro de esta tierra en las tinieblas y ser voz dentro de aquellos que no pueden hablar o quizás no han escuchado la voz del Señor antes. Nosotros tenemos un propósito que es específico y Moisés no lo supo siendo tan joven. Él recién a los 80 años recibió el llamado específico de parte de Dios. Tal vez en ese entonces nosotros sabemos que vivía muchos años la gente en ese tiempo. Ahora no, pero aún así él recibió el llamado a muy tarde edad, podemos pensar. Pero Dios cumple sus propósitos en sus tiempos de nuestras vidas. Y cuando sea que Él nos diga algo, tenemos que estar preparados para cumplir su plan. Sea con todo lo que somos, con nuestras virtudes, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas y aquellas cosas que nosotros pensamos que están mal o que no aprovechan en nosotros. Pero el Señor ocupa todo. ¿Y por qué? Porque a Él no le importa que mostremos nuestra gloria, sino que Dios quiere mostrar su gloria en nosotros. Hay un versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 9. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que nosotros debemos bastarnos de la gracia del Señor porque Él perfecciona su obra en nosotros todos los días y hasta que Él venga.
Este ha sido el mensaje, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.